El día en que mi padre volvió a Seattle con su esposa legal y le pidió a mi madre que le cocinara la cena, ella ya tenía 2 boletos comprados para irse a Nashville conmigo. Lo primero que hizo Naomi al entrar a nuestro departamento fue tocar el vaso de mi madre. No fue un saludo, no fue un mucho gusto. Cruzó la sala como si ya la conociera, como si ya la hubiera medido, tasado, decidido qué iba a reemplazar, y tomó el vaso que mi madre había guardado en la repisa de la cocina durante 15 años. Un pequeño vaso de jugo con un girasol pintado en el borde. Mis padres lo compraron en un mercado de sábado en 2004 por $12. Mamá lo envolvía en un trapo de cocina cada vez que nos mudábamos. A mí jamás me habían dejado tocarlo. Naomi lo giró entre los dedos y sonrió sin razón alguna. Después lo soltó. Lo vi caer casi en cámara lenta, como en una película, la luz ámbar de la tarde reflejándose en los pétalos pintados, el pequeño arco de la caída, esa forma en que el tiempo parece estirarse cuando algo irreemplazable está a punto de romperse, y después explotó contra el piso de madera. Fragmentos amarillos se deslizaron hacia los zócalos. El pie del vaso se partió limpio. ¡Ups!, dijo Naomi, sin inmutarse, sin disculparse, sin el instinto de agacharse a recoger. Mi madre se quedó mirando los pedazos por un largo momento. Todavía traía puestos los guantes de limpieza del cuarto de la abuela. Tenía las rodillas húmedas. Llevaba 40 minutos en el piso antes de que mi padre llegara, y ni siquiera había alcanzado a ponerse de pie cuando su llave, una llave que ninguna de nosotras sabía que todavía tenía, giró en nuestra cerradura. Ese vaso costó $12, dijo mamá. Me debes 120. Naomi parpadeó. ¿Perdón? 10 veces el valor. Es la regla de la casa para lo que se rompe. Se había inventado esa regla en el momento. Yo había vivido en ese departamento toda mi vida y jamás la había escuchado. Pero lo dijo con tal seguridad tan plana que hasta yo le creí. ¿Hablas en serio?, dijo Naomi. Hasta el último centavo. Necesito retroceder, porque de otro modo nada de esto tendrá sentido. Me llamo Alice. Esa tarde tenía 17 años, a 2 meses de graduarme, y había pasado la mayor parte de una década viendo a mi madre deshacerse en pedazos en una ciudad que nunca había sido particularmente amable con nosotras. Seattle. Ese tipo de ciudad que se ve hermosa en las postales y se siente como una respiración contenida en febrero. Vivíamos en un edificio de renta controlada en el distrito central, segundo piso, la unidad con la ventana del frente que se atoraba y el radiador que hacía un sonido como de un hombre aclarándose la garganta todas las noches a las 11. Crecí escuchando ese radiador. Hacía la tarea en la mesa de la cocina bajo su ritmo de tic-tac. Aprendí a dormir a pesar de él. Mi madre, Belinda Osei-Mensah, tenía 44 años y llevaba 17 trabajando como dibujante arquitectónica. Era buena en lo suyo, meticulosa, con un don espacial, del tipo de persona que puede ver un plano de piso e identificar de inmediato dónde están los muros de carga. Trabajaba de día en una firma del centro y tomaba contratos independientes por las noches. Yo me quedaba dormida con el sonido de su lápiz moviéndose sobre el papel de calco. Despertaba y la encontraba todavía en la mesa, el café frío, la regla balanceada sobre el codo. Usaba zapatos pegados con cinta hasta que le pregunté por qué. Dijo que era para reducir el desperdicio. Tenía 12 años cuando entendí que en realidad era por el dinero. Mi padre, Emanuel Asante, se había ido cuando yo tenía 7 años. No se fue de forma dramática. No azotó ninguna puerta ni dio ningún discurso. Simplemente empezó a desaparecer. Viajes de fin de semana que se alargaban en semanas. Llamadas cada vez menos frecuentes. Tarjetas de cumpleaños sin nada escrito adentro más que su nombre. Después, un verano, dejó de volver por completo. Mamá nunca me lo explicó como un abandono. Decía que estaba ocupado. Decía que estaba resolviendo asuntos familiares. Lo decía con ese tono cuidadoso y hueco con el que los adultos le hablan a los niños cuando han decidido que la verdad haría más daño que el silencio. Tuve que esperar hasta los 16 para descubrir la verdad por mí misma. Nuestro edificio tiene un cuarto de almacenamiento en el ático y cada inquilino tiene una sección con candado. Mamá guardaba ahí sus papeles importantes: contratos de renta, declaraciones de impuestos, mi acta de nacimiento, en un baúl a prueba de fuego que había comprado en una venta de patrimonio. La combinación del candado era mi cumpleaños. La sabía desde los 13 años, solo que nunca había tenido una razón para usarla, hasta la noche en que ella llegó a la 1 de la mañana temblando, y lloró 2 horas en la regadera, y bajó a desayunar al día siguiente con la cara completamente compuesta, y jamás dijo una palabra al respecto. Fui al ático esa tarde. El acta de matrimonio estaba en un sobre manila escondido bajo mis dibujos de kinder. Emmanuel James Asante, Naomi Christine Adler, casados el 14 de septiembre de 2014 en el condado de Fulton, Georgia. En septiembre de 2014, yo tenía 9 años. Recuerdo ese cumpleaños porque mamá me llevó al Museo de Ciencias y me dejó elegir cualquier regalo de la tienda. Escogí una geoda. Todavía la tengo en el borde de mi ventana. Él se estaba casando con otra mujer, mientras mi madre trabajaba turnos dobles para mantenerme en una escuela privada, mientras arreglaba sus zapatos con cinta y cenaba pan tostado para que yo pudiera comer algo de verdad. Él estaba en Atlanta, casándose con una mujer llamada Naomi
Naomi Christine Adler. Saqué una copia del acta en la biblioteca. Regresé el original a su lugar. Guardé la copia doblada en el bolsillo de mi chaqueta durante 3 semanas antes de finalmente deslizarla bajo la taza de café de mamá una mañana. La leyó. La dejó sobre la mesa. Se sirvió su café. No habló durante mucho rato. Después dijo, gracias por decírmelo. Y eso fue todo. Nunca más lo mencionó. Dejó de sacarle brillo a la foto enmarcada de los dos que vivía en el librero, pero tampoco la quitó de ahí. Solo dejó que juntara polvo. Creo que fue intencional. Creo que quería que él la viera así. Si es que alguna vez volvía. Volvió un jueves de marzo. Mi abuela, la madre de mi padre, llevaba 3 años viviendo con nosotras para entonces. Esto merece su propia explicación, porque el arreglo era tan complicado como suena. Cuando la abuela Afia empezó a mostrar señales tempranas de demencia en 2021, mi padre, su único hijo que vivía cerca, organizó que se mudara con nosotras, con mi madre, la mujer a la que había abandonado. Lo llamó una medida temporal mientras resolvía una solución de cuidado más permanente. Al principio enviaba dinero, 1.800 al mes, que cubría aproximadamente 2/3 de los gastos médicos de la abuela y absolutamente nada del trabajo adicional que mamá había asumido. Mamá lo aceptó sin quejarse. En su momento nunca entendí del todo por qué. Ahora creo que sí lo entiendo. Estaba construyendo algo. Estaba siendo muy paciente. Durante 3 años, mamá manejó los medicamentos de la abuela Afia, sus citas médicas, sus restricciones alimenticias y el cuidado diario cada vez más difícil que exige la demencia. Lo hizo mientras trabajaba a tiempo completo. Lo hizo sin certificación de cuidadora, sin la guía de una trabajadora social, sin una sola palabra de reconocimiento de parte de mi padre. Llevaba una carpeta, pestañas de colores, entradas fechadas, documentando todo, cada ajuste de medicamento, cada caída, cada episodio confuso de madrugada en el que la abuela creía estar en otro lugar, en otra década. Yo ayudaba cuando podía. Me sentaba con la abuela por las tardes y la dejaba contarme historias que ya me había contado 40 veces. Aprendí qué realidades corregir con delicadeza y cuáles dejarla habitar en paz. Me convertí, sin que nadie lo nombrara oficialmente, en una cuidadora de 17 años. Ese jueves, volví de la escuela y encontré que la abuela había tirado su charola de la cena. Mamá estaba de rodillas limpiando el piso cuando la llave de mi padre giró en la cerradura. Entró con Naomi y ni siquiera miró a mamá. En cambio, miró alrededor del departamento, evaluando cómo se mira una propiedad que se está considerando comprar. Sus ojos recorrieron los muebles, las repisas, la ventana. Su cara tenía esa particular inexpresividad de un hombre que se ha entrenado para no mostrar lo que siente. Elise, dijo, usando el segundo nombre de mamá, el que siempre había preferido, el que ella misma había dejado de usar. Por favor, prepara algo bonito esta noche. Naomi es una invitada importante. El silencio que siguió fue lo más fuerte que había escuchado en toda mi vida. En las semanas después de encontrar el acta de matrimonio, hice algo que probablemente parece excesivo para una chica de 16 años. Empecé a llevar registros. No sé exactamente para qué me estaba preparando, pero había heredado la precisión de mi madre, su instinto de dibujante para documentar, medir, crear un registro que no se pudiera refutar. Y algo en mí sabía que lo que fuera que se acercaba iba a requerir evidencia. Empecé con los estados de cuenta. Mamá los guardaba en otra carpeta dentro del baúl del ático, organizados por año. Fotografié cada página de los últimos 10 años con mi teléfono. $1,800 al mes desde la cuenta de mi padre, llegando con perfecta regularidad hasta hace unos 8 meses, cuando se detuvieron. Los comparé con los recibos de pago de mamá, que guardaba en la misma carpeta. Sus ingresos, sus gastos, los recibos de mi colegiatura, las facturas del hospital. El dinero de él no aparecía en ningún lado de nuestras finanzas, ni una sola vez, ni $1, lo que significaba que las transferencias estaban yendo a otro lugar. No supe a dónde hasta que encontré la libreta. Quiero ser clara sobre la cronología, porque esto importa. Todo lo que estoy a punto de contarte, ya lo sabía antes de que él cruzara nuestra puerta. El vaso rompiéndose, la escena en el pasillo. Nada de eso fue improvisado. Mamá y yo no lo habíamos guionizado, pero estábamos listas. Llevábamos mucho tiempo listas. 2 semanas antes de que mi padre llegara, estaba sentada con la abuela Afia mientras entraba y salía de un sueño ligero. Había estado agitada esa noche, agarrando su cobija, murmurando nombres que yo no reconocía. En un momento dijo, muy claramente, dénselo a Samantha. Asegúrense de que Samantha lo reciba. Después volvió a dormirse. Ya había escuchado el nombre Samantha antes, la hermana menor de mi padre. Aparecía en las reuniones familiares con ropa cara y se iba sin ayudar a limpiar. Que yo supiera, nunca había tenido un trabajo estable. Se hacía las uñas cada 2 semanas y de alguna forma siempre parecía recién llegada de algún lugar cálido. Después de que la abuela se calmó, noté una esquina azul asomando bajo su colchón, una pequeña libreta de espiral, de las que se compran por $1 en cualquier farmacia. No debí leerla. Lo
sé. Lo sabía entonces igual que lo sé ahora. Saberlo no me detuvo. Era la letra de la abuela, precisa y deliberada, como escribía antes de que la demencia hiciera que las letras ya no fueran confiables. Entradas fechadas que se remontaban años atrás. Registros mensuales de transferencias. Enero, $1,800. Para Samantha. Pago de deuda. Febrero, 1,800. Pago del auto. Marzo, 2,000. Honorarios de abogado. Mayo, 1,800. Tarjeta de crédito. Página tras página. Cada mes durante 10 años. Mi padre creía que había estado enviando dinero para mantener a su madre y a su hija. En cambio, la abuela había estado redirigiendo cada transferencia hacia su hermana. Se había posicionado como la titular de la cuenta, un detalle enterrado en el arreglo original que él confió sin revisar, y había estado desviando silenciosamente cada dólar hacia Samantha, mientras mi madre pegaba sus zapatos con cinta, cenaba pan tostado y trabajaba hasta pasada la medianoche para que yo pudiera seguir en una escuela privada. $218,000. Eso fue lo que calculé después, sacando copias de cada página en la biblioteca un martes por la tarde, mientras la impresora zumbaba y una mujer a mi lado imprimía cupones. $218,000, destinados a los pagos del auto de Samantha, a sus tarjetas de crédito y a honorarios de abogados por situaciones que yo no conocía ni necesitaba conocer. Me senté al borde de la cama de la abuela por un largo rato después de terminar de leer. Después guardé la libreta en mi mochila y no le dije a nadie. Todavía no. Volvamos al jueves. Después de que Naomi tiró el vaso y mi madre dijo hasta el último centavo, la cara de mi padre cambió. La inexpresividad se agrietó. Debajo había algo más viejo y más feo. La frustración particular de un hombre que ha pasado mucho tiempo recibiendo cosas sin pedirlas y no encuentra la lógica de que se le niegue algo. Belinda. Su voz había bajado de tono. Basta ya. Antes nunca eras tan mezquina. Me volví así, dijo mamá, porque pasé 10 años limpiando todo lo que tú decidiste romper. Jamás en mi vida había escuchado a mi madre decir algo así. La había escuchado callada durante 10 años. La había escuchado compuesta, cuidadosa, infinitamente funcional. La había escuchado llorar exactamente una vez, en la regadera, a la 1 de la mañana, durante 2 horas, cuando creía que yo no podía oírla. Nunca había llorado frente a nadie. Ni una sola vez, ni siquiera cerca. Se agachó y recogió los pedazos del vaso con las manos desnudas. No se inmutó cuando un fragmento le cortó la palma. Solo envolvió los pedazos en un trapo de cocina, los puso sobre la barra y abrió el agua para enjuagarse la mano. Fue metódica al hacerlo. Era metódica con todo. Naomi se acercó a mi padre. Lleva años poniendo a todo el edificio en tu contra, dijo, lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. Probablemente con la intención de que yo la escuchara. La puerta del pasillo estaba abierta, por cómo viaja el sonido en nuestro edificio. Los techos altos, las paredes viejas de yeso, las voces se escuchan bien. El señor Henderson del 2A había salido a su puerta. La señora Park, del otro lado del pasillo, era visible tras su puerta de mosquitero. Otro vecino que reconocí de los buzones estaba parado al principio de las escaleras. La pantalla de un celular brillaba en algún lugar. Mamá me miró. Una mirada. Sus ojos se movieron hacia mi cara, después hacia mi mochila, después de vuelta a mi cara. Esa fue la señal. No la habíamos acordado. La pantalla de un celular brillaba en algún lugar. Mamá me miró. Una mirada. Sus ojos se movieron hacia mi cara, después hacia mi mochila, después de vuelta a mi cara. Esa fue la señal. No la habíamos acordado. Nunca lo habíamos hablado, pero la entendí por completo. Metí la mano en mi mochila y saqué la libreta. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Había imaginado ese momento, o alguna versión de él, durante 2 semanas, y había asumido que estaría aterrada, pero estaba completamente tranquila, de esa forma en que te tranquilizas cuando algo que llevas tiempo temiendo finalmente llega y te das cuenta de que el temor siempre fue peor que la cosa en sí. Abrí en la primera página. Enero, dije. $1,800. Para Samantha. Pago de deuda. El sonido que hizo mi padre no fue del todo una palabra. Febrero, 1,800. Pago del auto. Marzo, 2,000. Honorarios de abogado. ¿Qué es eso? Dio un paso al frente. Alice. ¿Qué es eso? Mayo. 1,800. Tarjeta de crédito. Junio. 1,850. Seguro del auto. Julio. Me arrebató la libreta. Se la dejé tomar. Ya había fotografiado cada página en la biblioteca 3 semanas antes y había respaldado las imágenes en 4 lugares distintos. Mi laptop, Google Drive, una carpeta de Dropbox y una memoria USB que le había dado a la señora Townsend, mi consejera escolar, que tenía una maestría en trabajo social y 14 años de experiencia en defensa de jóvenes, dentro de un sobre sellado, con instrucciones de abrirlo solo si algo me pasaba a mí. La señora Townsend había levantado una ceja ante el sobre. Me preguntó 2 veces si estaba a salvo. Le dije que sí, que solo era precavida. Aceptó el sobre sin más preguntas. Había visto a suficientes chicos como para saber cuándo uno estaba haciendo planes de contingencia y cuándo esos planes eran lo más sensato en el cuarto. Mi padre hojeó la libreta. El color se le fue del rostro por etapas, como cambia el cielo antes de una tormenta seria. Se detuvo en una página cerca de la mitad. Se quedó mirándola. Madre, dijo, con la voz quebrada en la segunda sílaba. Dime que esto no es verdad.
La abuela Afia estaba parada en la puerta de su cuarto. Había salido durante el alboroto, atraída por el ruido o algún instinto más viejo que su confusión. Traía puesta su bata amarilla, la del bolsillo bordado. Miró a su hijo. Se quedó mirando el piso. El silencio fue respuesta suficiente. Mamá había estado callada durante todo esto. Ahora sacó una carpeta negra de su bolso y la dejó caer sobre la mesa de la cocina con un sonido como el punto final de una oración muy larga. 10 años de estados de cuenta, dijo. 10 años de mis recibos de pago. Cada recibo de la escuela. Cada factura del hospital por el cuidado de tu madre. Cada recibo de farmacia. Cada copago. Golpeó ligeramente la primera página. El corte en su palma dejó una pequeña mancha roja en la esquina del papel. Aquí no hay ni un centavo de tu dinero, porque nunca llegó a nosotras. El señor Henderson ya no fingía estar haciendo otra cosa. La señora Park se había cruzado por completo al pasillo. El vecino de las escaleras se había acercado más. La pantalla del celular seguía brillando. El duelo de mi padre duró unos 45 segundos. Lo vi atravesarlo. Real, tal vez. O al menos lo bastante real. Y después algo más duro y más ensayado se movió detrás de eso. Se acomodó el saco. Miró a mi madre. Me miró a mí. Miró a los vecinos en el pasillo. Ya basta, dijo. Las dos. Ya basta con esto. Señaló a mamá. Vives en mi casa. No me vas a avergonzar así frente a toda esta gente. El señor Henderson hizo un sonido que no fue del todo una risa. Tenía 71 años. Había vivido en ese edificio desde antes de que mi madre naciera. La había visto subir las compras de la abuela por 2 pisos de escaleras cuando el elevador estaba descompuesto y la espalda de la abuela andaba mal. La había ayudado a arrastrar la entrega de equipo médico por el vestíbulo cuando no había nadie más para ayudar. Había firmado por paquetes y guardado llaves de repuesto y jamás había pedido nada a cambio. ¿Tu casa?, dijo. Las 2 palabras cayeron como algo físico. Mi padre se volteó hacia él con la paciencia medida de un hombre que está muy enojado y ha decidido fingir lo contrario. David, dijo, te respeto, pero esto es un asunto familiar. Quiero la cena servida en 1 hora, dijo mi padre, al cuarto y a nadie en particular. Y quiero este pasillo vacío. Me miró directamente. Y aquí está lo que pasa cuando miras a tu propia hija como un obstáculo. Aquí está lo que pasa cuando miras a la persona que tu ausencia moldeó hasta convertirla en alguien que tuvo que aprender a estar preparada. Alguien que tuvo que aprender a documentar y planear y sobrevivir tus decisiones. Mirar a esa persona y seguir creyendo que todavía tienes autoridad sobre ella. Alice, ve a tu cuarto. Le sostuve la mirada. Pensé en todas las tarjetas de cumpleaños sin nada escrito adentro más que su nombre. Pensé en la geoda que compré en la tienda del Museo de Ciencias mientras él estaba en Atlanta firmando un acta de matrimonio. Pensé en los zapatos de mi madre. Pensé en las entradas de la libreta. 120 meses de ellas, y en la particular quietud de una mujer que había decidido hace mucho tiempo que iba a construir algo indestructible con los escombros de lo que él le había dejado. No me moví. Se acercó más a mamá. Bajó la voz de esa forma en que los hombres lo hacen cuando quieren sonar razonables, y en cambio suenan aterradores. Belinda, dijo, no te lo estoy pidiendo. Mamá lo miró por un largo momento. Después se dio la vuelta, entró al dormitorio y cerró la puerta detrás de ella. Mi padre se irguió un poco más. La geometría familiar de un hombre que cree haber ganado se reacomodó sobre sus hombros. Naomi le tocó el brazo. ¿Ves?, dijo en voz baja. Solo necesita que le recuerden su lugar. La señora Park hizo un sonido cortante, como algo que se quiebra. El señor Henderson abrió la boca, y entonces la puerta del dormitorio se abrió. Mi madre salió con una maleta. Yo iba justo detrás de ella con la mía. La había empacado 2 semanas antes, la tarde después de encontrar la libreta. Había estado esperando en mi closet, bajo mis abrigos de invierno. Se detuvo en el centro del pasillo, frente a todos los vecinos, frente a Naomi, que se había quedado muy quieta, frente a mi padre, cuya expresión hacía algo complicado para lo que todavía no tengo palabras exactas. Entonces, no puedes hablar en serio. Empecé a planear esto, dijo mamá, la noche en que Alice me mostró el acta de matrimonio. Vi cómo sus ojos se movían hacia mí. Algo cambió en ellos. Algo que pudo haber sido reconocimiento, o arrepentimiento, o ambos. Eso fue hace 16 meses, dijo ella. He tenido mucho tiempo para prepararme. Se alisó el abrigo, tomó la carpeta negra y la guardó de vuelta en su bolso. Miró, con calma y deliberación, a cada uno de los vecinos en el pasillo, a la señora Park, al señor Henderson, a la mujer de las escaleras, cuyo nombre nunca aprendí, pero que había firmado por mis paquetes cuando yo no estaba en casa. 16 meses, repitió mamá, para el pasillo, para que quedara constancia. Después miró a mi padre una última vez. Los registros de cuidado de tu madre están en la carpeta sobre la mesa de la cocina. Su horario de medicamentos está pegado en el refrigerador. Su cardiólogo es el doctor Jemmy Adeyemi en Swedish Medical. Su número está en la carpeta. Tiene una cita el día 14 que vas a tener que reprogramar si no puedes llevarla. Se acomodó el bolso en el hombro. El contrato de renta está a mi nombre. Pagué la renovación hace 6 semanas. El departamento es mío. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó 2 boletos de tren encima de la carpeta negra sobre la mesa. Nashville. Salida en 3 horas y 14 minutos. La sonrisa de mi padre desapareció
desapareció. No volvió. Después mi madre caminó hacia la puerta, y yo la seguí, y bajamos las escaleras sin mirar atrás. Quiero contarte que salí de ese edificio sintiéndome triunfante, que llevé algo limpio y definitivo en el pecho todo el camino hasta la estación King Street. La verdad es que sentía que me estaba deshaciendo. Había estado funcionando con puro estado de preparación durante 16 meses, investigando, documentando, con esa alerta particular de una persona que siempre está escuchando lo próximo que podría salir mal, y ahora la preparación se había terminado y no tenía idea de cómo se sentía vivir sin ella. Tenía 17 años, estaba dejando la única casa que había conocido, el radiador que se aclaraba la garganta todas las noches a las 11, la ventana del frente que se atoraba, la repisa donde solía estar el vaso con el girasol. El señor Henderson esperaba al final de las escaleras. Extendió un sobre. Del edificio, dijo. Su voz sonaba áspera, de esa forma en que suenan ásperos los hombres cuando sienten algo que prefieren no nombrar. Todos los que pudieron aportar. Mamá lo abrió. No vi la cantidad. Lo cerró y lo sostuvo contra su pecho un momento, con los ojos cerrados. Gracias, David, dijo. Ese hombre nunca te mereció, dijo él. Ni una sola vez en todos los años que te conozco. Ella asintió una vez, como si eso resolviera algo que llevaba mucho tiempo en disputa. Y salimos hacia la fría tarde de marzo sin voltear a ver el edificio. Nashville no arregló nada. Quiero ser honesta sobre eso. Solo fue diferente, lo cual a veces es suficiente para empezar. Mamá tenía un contacto ahí, una mujer llamada Constance Bright, socia de una firma de arquitectura con la que había trabajado a distancia durante 3 años. Constance le había ofrecido un puesto fijo 2 veces y ella había declinado educadamente 2 veces. La tercera oferta llegó en enero de ese año, 2 meses antes de que nos fuéramos. Esta vez mamá aceptó. Nos mudamos a un departamento amueblado de 2 recámaras en East Nashville, que Constance le había ayudado a encontrar. Olía a la comida de alguien más y tenía alfombra en las recámaras, algo que yo nunca había tenido. Me transferí a una escuela pública para mis últimos 2 meses de preparatoria. Mi historial académico se transfirió sin problema. Mis calificaciones de AP habían sido lo suficientemente buenas. Me gradué en junio en un gimnasio demasiado caluroso y no reconocía el nombre de nadie cuando lo llamaban en el escenario. Y mi madre lloró. Esa fue la segunda vez que la vi llorar. Pero lo otro, el asunto legal, no terminó cuando dejamos Seattle. Esto es lo que no supe hasta después. Mi madre no había pasado 16 meses solo empacando. Había pasado 16 meses construyendo un caso. 3 meses después de que encontré el acta de matrimonio y la deslicé bajo su taza de café, mamá contactó a una abogada llamada Patricia Wambua, especialista en derecho familiar, 22 años de práctica, oficinas en Seattle y Portland, con experiencia particular en explotación financiera de adultos vulnerables. Mamá la encontró a través de una red de recursos legales para mujeres, del tipo de recurso que existe porque tiene que existir. Tuvo 6 consultas antes de firmar un contrato. Después me dijo que había querido estar segura antes de comprometerse, segura del caso, segura del resultado, segura de que lo que estaba construyendo era lo suficientemente sólido como para sostenerse. La señora Osei Mensah llegó a mi oficina con uno de los casos mejor documentados que he visto de parte de alguien sin formación legal, me dijo Patricia, mucho después, cuando yo ya estaba en la universidad y había empezado a hacer preguntas sobre el proceso. Tenía registros organizados que a la mayoría de mis clientes les toma meses reunir. Supe de inmediato que no iba a dejar pasar esto. Patricia presentó el caso en 2 frentes simultáneos. El primero era una denuncia de explotación financiera, formalmente una referencia de servicios de protección al adulto escalada a una acción civil contra el patrimonio de la abuela Afia, dirigida específicamente a Samantha Asante, como beneficiaria de una década de fondos desviados fraudulentamente. La libreta era la prueba A. Los estados de cuenta que yo había fotografiado eran las pruebas B a la F. Para respaldar el análisis financiero, Patricia contrató a Richard Tuo, un contador forense que había trabajado antes con la Fiscalía General del Estado de Washington y tenía 11 años de experiencia rastreando fraude financiero en casos de patrimonios familiares. Su informe, de 47 páginas, documentó el historial completo de transferencias y atribuyó $218,400 en fondos desviados directamente a Samantha. El segundo frente era una disolución de sociedad doméstica y un reclamo de bienes. Mis padres nunca se habían casado formalmente en Washington, pero una sociedad doméstica de largo plazo con bienes conjuntos documentados y una hija tiene un peso legal que mi padre simplemente había decidido ignorar, de la misma forma en que ignoraba casi todo lo que le resultaba inconveniente. La detective Yolanda Marsh, de la Unidad de Crímenes Financieros del Departamento de Policía de Seattle, nos contactó en julio,
4 meses después de irnos. 28 años en la fuerza, 6 en crímenes financieros. Tenía esa manera particular de alguien que ya dejó de sorprenderse de lo que la gente se hace entre sí, pero que no ha dejado de importarle hacer algo al respecto. Entrevistó a mi madre por videollamada durante 4 horas. Me entrevistó a mí durante 40 minutos. Hizo preguntas precisas y anotó cada respuesta. Señorita Asante, usando el apellido de mi padre, que yo ya había decidido cambiar pero todavía no había tramitado. La libreta. Cuénteme exactamente dónde la encontró y exactamente cómo la manejó. Se lo conté, paso a paso. Ella asentía a intervalos. ¿La fotografió antes de moverla? Sí. ¿Devolvió el original a su lugar? Sí. Y las copias están en 4 ubicaciones. Las nombró como su laptop, Google Drive, una cuenta de Dropbox y una memoria USB física en manos de su consejera escolar. Sí, algo se movió en su rostro. No del todo una sonrisa, pero cerca. Su madre la educó bien, dijo. Samantha Asante fue acusada formalmente de explotación financiera de un adulto vulnerable en septiembre, 6 meses después de que dejamos Seattle. Contrató a un abogado defensor, un hombre llamado Gerald Fife, con oficina en Bellevue y especialidad en disputas de patrimonios, y contestó el caso con vigor. Financiera de un adulto vulnerable en septiembre, 6 meses después de que dejamos Seattle. Contrató a un abogado defensor, un hombre llamado Gerald Fife, con oficina en Bellevue y especialidad en disputas de patrimonios, y contestó el caso con vigor. El juicio civil duró 11 meses. Yo ya estaba en mi primer semestre de universidad para cuando concluyó, estudiando planeación urbana con una especialización en política de vivienda, y no asistí. El informe forense de Richard Tuo fue la columna vertebral del caso. 47 páginas de transferencias documentadas, estructuras de cuentas, análisis de firmas y reconstrucción de la cronología. La jueza, la Honorable Louise Bertrand Kirk, Tribunal Familiar, 16 años en el cargo, describió la conducta en su fallo escrito como una explotación sostenida y deliberada de un arreglo de confianza familiar durante un periodo extraordinario de tiempo, ejecutada con conocimiento aparente del daño que causaba a la menor dependiente y a la cuidadora principal. Se ordenó una restitución, $218,400. Samantha no tenía $218,000, nunca los había tenido realmente. El dinero había pasado por sus manos hacia autos y vacaciones, y un estilo de vida construido sobre una base que había olvidado que era prestada. Se declaró en bancarrota dentro de los 8 meses posteriores al fallo. Se colocó un gravamen sobre los bienes que le quedaban, de las uñas acrílicas. No puedo dar fe. Mi padre contrató a su propio abogado, Gordon Strauss, de Buckhead, Atlanta, un hombre cuyo sitio web usaba la frase "protegiendo tu legado" en el encabezado, en el pie de página y en la biografía, y finalmente no enfrentó cargos penales. Fue nombrado corresponsable en la acción civil, lo cual es de conocimiento público. Las consecuencias en su reputación, dentro de su red profesional y de la comunidad de la iglesia en Atlanta donde se había vuelto prominente, no fueron menores. Fueron, según algunos relatos que recibí de segunda mano, considerables. Naomi lo dejó 18 meses después de que nosotras lo hiciéramos. Lo sé porque una conocida en común de la familia me envió un mensaje al respecto. Lo leí una vez y no respondí. No necesitaba ningún detalle. No cambiaba nada de lo que ya había pasado. La abuela Afia se mudó a un centro de cuidado de memoria a finales de 2023. Mi padre lo organizó. La visita 2 veces por semana, según lo poco que queda de mi red de contacto familiar. Pensé mucho en esto durante un largo tiempo. Pensé en lo que ella había hecho. 10 años de dinero desviado. 10 años de firmas en un registro. 10 años de decisiones que dejaron a mi madre trabajando hasta pasada la medianoche, con cinta en los zapatos mientras su nieta dormía en el cuarto de al lado. Pensé en lo que eso requiere. No un solo momento de crueldad, sino crueldad sostenida, deliberada, mensual, disfrazada de papeleo. Y pensé en la mujer que me trenzaba el cabello, que me enseñó a hacer jollof rice los sábados por la mañana, con la radio tocando algo que yo no podía identificar, pero que todavía reconozco cuando lo escucho, que me contaba historias en Twi hasta que me quedaba dormida, su voz bajando cada vez más mientras se le acababan las palabras, su mano moviéndose en círculos lentos sobre mi espalda, que buscaba mi mano en sus tardes confusas y me llamaba por el nombre de su hija, y me miraba con una calidez tan completa y sin complicaciones que yo hubiera respondido a cualquier nombre que me diera. Las personas no son una sola cosa. Ahora lo sé de una forma que no podía saber a los 17 años. Eso no hace que el daño desaparezca. No se resuelve en algo limpio y manejable. Simplemente se queda ahí, al lado de todo lo demás, y aprendes a sostener las contradicciones sin exigir que se reduzcan a una forma más simple. La visito cuando estoy en Seattle. No seguido, pero a veces voy. Mamá recibió un ascenso 18 meses después de unirse a la firma de Constance. Ahora dirige un equipo en un desarrollo de vivienda de ingresos mixtos en el centro, el tipo de proyecto del que había hablado durante años y nunca había tenido el espacio para perseguir, porque ese espacio es algo que requiere no gastar toda tu capacidad en sobrevivir. Compró zapatos nuevos. Esto suena pequeño, no lo es. Entró a una tienda y pasó 20 minutos eligiendo entre 2 pares, no cuál era más funcional, no cuál estaba en oferta, solo cuál
realmente quería. Llegó a casa y los levantó bajo la luz de la cocina y dijo: «Mira estos, Alice», como si fuera algo que valiera la pena detenerse a notar. Lo era. Cambié mi apellido en enero de mi primer año de universidad. Osei Mensah, el apellido completo de mi madre. El trámite tomó 6 semanas, costó $94 y fue lo más sencillo que había hecho en años. Mi padre llamó cuando se enteró. No sé cómo se enteró. La red familiar todavía tiene sus ramificaciones. Dejé que se fuera al buzón de voz. Dijo que lo entendía. Dijo que esperaba que algún día le diera la oportunidad de explicarse. Dijo que lo sentía, con cuidado de no ser específico sobre qué exactamente sentía. Escuché el mensaje 2 veces. Después lo borré. No digo que nunca vaya a hablar con él otra vez. Tengo 20 años. Estas cosas no terminan como terminan las historias. Cambian de forma. Se convierten en algo que cargas de manera distinta con el tiempo. Es mi padre. Eso es un hecho permanente que sostengo junto a todo lo demás que es y todo lo que dejó de ser. Todavía no he decidido qué quiero que eso signifique para el resto de mi vida. Pero también tengo 20 años. Estudiando en una ciudad que no es en la que crecí. Rodeada de gente que solo conoce la versión de mí que vino después de todo esto. Tengo tiempo. Tengo opciones. Tengo un futuro entero para decidir cómo quiero que se vea. Ese es un lujo que no siempre esperé tener. Pienso usarlo con cuidado. El vaso ya no existe, lo sé. Lleva 2 años desaparecido y ya dejé de esperar verlo en alguna repisa. Pero a veces, cuando lavo los trastes en mi departamento, el que comparto con 2 compañeras de cuarto, pequeño y un poco sucio, iluminado por una ventana que da a la pared de ladrillo del edificio de al lado. Pienso en el girasol pintado en el borde, en el mercado de sábado de 2004, en los $12, en 2 personas que todavía no se habían convertido en lo que llegarían a ser, comprando algo pequeño y hermoso sin saber qué le pasaría. Pienso en mi madre arrodillada en el piso de madera, recogiendo los pedazos con las manos desnudas, sin llorar, sin actuar para nadie, solo recogiendo lo que quedaba con el mismo cuidado metódico que le daba a todo: la carpeta, el archivo, los recibos de pago, las facturas, los 16 meses de paciente preparación que desde afuera parecían simplemente los de una mujer que había decidido irse. Ella siempre supo que nos iba a llevar a Nashville. Los boletos ya estaban comprados. Solo necesitaba que él viera una última vez exactamente quién era, que se quedara parado en el departamento que ya no era suyo, frente a los vecinos que había ignorado y la madre en la que había confiado y la hija que había abandonado, y entendiera en qué se había metido al volver. Creo que lo vio. No sé si eso cambió algo para él, pero nosotras ya nos habíamos ido.